Este doctorado, si bien tiene un margen de desarrollo y de conocimiento y estudio e investigación alrededor de la academia y la teoría, es fundamentalmente un doctorado centrado y dirigido hacia la formación clínica. La palabra formación también es importante porque quiere decir que uno tiene que hacer un entrenamiento sistemático, paciente y constante para desarrollar habilidades de trabajo. En el ELLA siempre hemos pensado que no es lo mismo saber de psicoanálisis y conocer teoría psicoanalítica que desarrollar un pensamiento clínico. Es decir, la aplicación, el aterrizaje de todos aquellos marcos conceptuales tan interesantes que la teoría psicoanalítica nos ofrece, y eso llevado a poder comprender la vida cotidiana, el propio funcionamiento mental y psicológico y, por supuesto, sobre todo, el trabajo con los pacientes. Pero una de las cosas que sucede en el doctorado en clínica psicoanalítica en el ELLA es que tenemos mucha experiencia pedagógica y docente para trabajar programas ambiciosos y de alto nivel científico y académico. Por ejemplo, cuando revisamos un libro, generalmente ofrecemos al alumno una especie de mapa conceptual, un esquema conceptual en donde mostramos dónde están las ideas fundamentales del texto, en donde revisamos con cuidado cuáles son como los conceptos centrales y donde estas guías de lectura acompañan al alumno en la revisión de textos que de otra manera entender cuáles son las ideas centrales y poder hacer una discriminación entre lo central y lo secundario tomaría mucho más tiempo si por primera vez uno se acerca a esos autores. Entonces, este tipo de apoyos didácticos y pedagógicos nos sirven para entonces poder hacer programas ambiciosos. Y por supuesto que el aterrizaje en los ejemplos clínicos, en las viñetas, en las observaciones de la vida cotidiana que afianzan el pensamiento psicoanalítico, es algo que siempre acompaña la teoría. Varios de los alumnos que vienen principalmente de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro El ELLA, nos preguntan cuál es la diferencia entre la maestría y el doctorado. Y si bien es cierto que el ELLA tiene un espíritu, una logística, una forma de trabajo que obviamente es el sello El ELLA, en términos, por ejemplo, del interés por la pluralidad, en donde ninguna escuela predomina sobre otra, el interés en el aterrizaje de conceptualización teórica en términos de formación clínica, la maestría y el doctorado tienen diferencias específicas. Una de ellas a mí me parece que tiene que ver sobre todo con la actualización. Los programas del doctorado son programas vanguardistas, es decir, todo el tiempo estamos actualizando los programas. Lo que una generación estudia, investiga y lee no es lo mismo que la generación anterior estudió, leyó, investigó. Por supuesto que hay textos que de pronto se repiten durante una serie de generaciones, pero tarde que temprano son textos que se reactualizan porque nosotros queremos estar a la vanguardia del pensamiento psicoanalítico, es decir, revisando todo el tiempo los textos que permanentemente se están publicando, los artículos que se están discutiendo, y nos interesa estar en una actualización permanente. Entonces, la maestría en ese sentido son las bases del pensamiento psicoanalítico. Uno no puede dejar de estudiar a los clásicos, uno no puede dejar de estudiar el pensamiento que fundamenta la teoría psicoanalítica y la clínica psicoanalítica. Y eso básicamente está en la maestría. En el doctorado, por supuesto que repasamos a ciertos clásicos y damos, digamos, por hecho también que hay otras cosas que se conocen. Cuando incluso hay alumnos que vienen de otras formaciones y nosotros nos damos cuenta que esos alumnos tienen alguna laguna en cuanto al conocimiento de alguna de las escuelas clásicas o de alguno de los autores clásicos fundamentales,
Le damos incluso la posibilidad a ese alumno de a veces tomar algunas materias de la maestría de manera libre, por supuesto, y optativa, pero como oyentes de las materias en la maestría. Y en el doctorado nos enfocamos sobre todo a la teoría y la clínica contemporánea. Otra de las cosas también fundamentales que distinguen a la maestría del doctorado es la manera en la que trabajamos la clínica. En el doctorado, de principio a fin, es decir, de primero a sexto semestre, tenemos una materia que es la materia de supervisión colectiva, que está enfocada en trabajar un caso en específico, es decir, un alumno presenta a lo largo de 3 clases, que quiere decir que trabaja 6 horas enteras con un solo paciente en específico, y se trabaja tomando en cuenta no nada más los criterios de diagnóstico psicopatológico. La materia de supervisión clínica es una materia que se da de primero a sexto semestre en el doctorado y que funciona de una forma distinta a lo que funciona la materia de supervisión colectiva en la maestría. En el doctorado lo que nos interesa es profundizar, afianzar y refinar habilidades clínicas de intervención con pacientes. Entonces, si bien por supuesto que trabajamos el problema y el tema del diagnóstico psicopatológico del paciente, el alumno tiene la posibilidad de presentar a lo largo de 3 clases seguidas, es decir, de 4 horas y media en total, el trabajo con su paciente. Y entonces eso permite que nosotros podamos también profundizar en las estrategias de intervención clínica. Por ejemplo, en la estrategia de la interpretación. ¿Por qué uno como analista, como psicoterapeuta, a veces va a frenarse y a profundizar con el paciente en cierto tema que está presentando a la hora de hablar en la sesión psicoanalítica y uno va a dejar a lo mejor de lado otro? ¿Por qué uno va a retomar ciertos puntos y otros no? ¿Desde dónde uno construye la interpretación? Hay toda una estrategia y toda una decisión del analista a la hora de organizar una intervención interpretativa. O por ejemplo el trabajo con los sueños. ¿Desde dónde vamos a entender los sueños? ¿Cómo vamos a hacer un puente entre lo que nosotros entendemos de los sueños y lo que al paciente le vamos a interpretar de ese sueño? ¿Cómo se entiende la relación y el vínculo entre paciente y analista? ¿Qué elementos de la transferencia yo puedo visualizar en el sueño de mi paciente, en el material, en la narrativa que mi paciente me está presentando en esa sesión? Entonces, cuando nosotros decimos que uno de los puntos de diferencia entre la maestría y el doctorado es el refinamiento clínico, nos referimos a que durante 3 años seguidos tenemos la posibilidad de profundizar en el trabajo clínico de nuestros alumnos dentro de su consultorio. El doctorado en clínica psicoanalítica está dirigido a personas que tienen un nivel de formación previa. Los perfiles que nosotros pedimos para poder estar en el doctorado tienen que ver con una formación, por supuesto, a nivel curricular de maestría, pero también con un nivel de formación en términos de cierto conocimiento psicoanalítico o de teoría psicodinámica. En particular, las maestrías que se aceptan son maestrías que tienen que ver con psicología clínica, orientada psicodinámicamente, psiquiatría y también maestrías en psicoterapia que también tengan un sesgo psicoanalítico. Definitivamente esta es una profesión que se aprende trabajando, es decir, se aprende con el propio análisis personal, se aprende con la supervisión clínica, pero también se aprende en la propia práctica, por supuesto, que uno
cuando mejor entiende los conceptos y que cuando uno mejor entiende a lo que nos referimos con pensamiento psicoanalítico o con estrategias clínicas, es cuando uno está ahí con el paciente. Entonces, por supuesto que nosotros promovemos y alentamos que nuestros alumnos tengan pacientes, pero tampoco es una condición necesaria y obligatoria como para poder entrar a formarse dentro del doctorado en clínica psicoanalítica. Nos interesa mucho que exista una buena atmósfera en los grupos. Esa es una preocupación y un interés que siempre ha habido en el ELLA, a todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. Nos interesa mucho la buena atmósfera. Cuando, por ejemplo, uno expone un material clínico en una clase de supervisión colectiva, o cuando uno comparte ejemplos, viñetas o propias reflexiones, se necesita de una contención, se necesita de una atmósfera no nada más agradable, sino también acogedora y solidaria, como para poder ir desarrollando un pensamiento que finalmente también siempre va a estar rodeado de duda en cuanto a si lo que estoy pensando es lo adecuado, si de pronto hay un margen de miradas diferentes dentro de lo que yo estoy comprendiendo del material clínico de mi paciente o de lo que yo estoy exponiendo en ese momento. Y entonces poder tener un ámbito grupal en donde uno pueda reflexionar abiertamente, en donde uno pueda compartir abiertamente, en donde, digamos, aspectos que uno valoraba de una manera quizá tienen un giro y quizá se ven cuestionados y quizá entonces uno empieza a evolucionar y a pensar de otra manera, de nuevas formas, lo que antes uno pensaba. Todo eso se puede lograr, es decir, ese dinamismo y ese desarrollo del aprendizaje y del pensamiento se pueden lograr siempre y cuando haya una atmósfera y un clima que lo permita. Los grupos generalmente tienen un alto nivel de compromiso con el propio estudio, en donde lo que motiva no es la competencia, sino el genuino interés por la comprensión de lo que se está reflexionando y aprendiendo.